le dijo al multimillonario que estaba embarazada. Él se rió en su cara. 5 años después, ella regresó, con sus 3 hijos idénticos. Claire Harper nunca se había considerado especial. Era una de esas personas que se desvanecían en el fondo, callada, educada e invisible, en una ciudad que prosperaba con el ruido y la confianza. Recién salida de la universidad, con un título que no le había abierto ninguna puerta real, tuvo la suerte de conseguir un trabajo como asistente en una de las compañías de inversión más grandes de Nueva York. El salario apenas cubría su alquiler, pero al menos estaba allí, en el mundo que una vez había soñado. Suelos de mármol, paredes de cristal y hombres con trajes impecables moviéndose como si poseyeran el tiempo mismo. Ahí fue donde conoció a Henry Black. Todos en la compañía conocían su nombre mucho antes de verlo en persona. Era el tipo de hombre del que la gente susurraba cuando pasaba por el pasillo. El CEO más joven que la firma había tenido. Un multimillonario hecho a sí mismo, brillante y aterrador. Tenía el tipo de presencia que silenciaba las habitaciones, y cuando te miraba, sentías como si te viera a través de ti, y quizás lo hacía. Sus ojos eran pálidos, casi helados, su voz tranquila, sus palabras medidas. No sonreía a menudo, pero cuando lo hacía la gente trabajaba el doble de duro al día siguiente, solo para verlo de nuevo. Claire lo conoció por accidente, literalmente. Llevaba una pila de informes a la sala de conferencias cuando dobló la esquina demasiado rápido y chocó con él. Los papeles se dispersaron, sus mejillas ardieron y murmuró una docena de disculpas. Henry no gritó, ni siquiera frunció el ceño. Se agachó, la ayudó a recoger los documentos y dijo, casi distraídamente, «Cuidado, el mercado no es lo único que se desploma por aquí». Fue una pequeña broma seca, pero se quedó con ella todo el día. Después de eso, él la notó, no de una manera de cuento de hadas, más bien empezó a recordar su nombre cuando otros no lo hacían. Le pidió que lo ayudara en pequeños proyectos, confió en ella para organizar su agenda. Claire no podía entender por qué. No era glamurosa ni ingeniosa, ni poderosa como las mujeres que lo rodeaban en las fiestas de la empresa. Pero él parecía disfrutar de su calma, la forma en que ella no se esforzaba demasiado por impresionarlo. Una noche, cuando la oficina estaba casi vacía, compartieron una conversación con café que de alguna manera se convirtió en cena, luego risas, luego algo más profundo. El romance que siguió no fue grandioso ni ruidoso. Fue tranquilo, privado y frágil, construido sobre momentos robados y largas noches en las que él se despojó de la armadura que vestía ante el mundo. Le habló de la presión, el insomnio, el hambre constante de permanecer en la cima. Ella escuchó. Ella lo hizo sentirse humano de nuevo, dijo una vez, medio dormido, con la cabeza apoyada en su regazo. Y ella le creyó. Creyó que debajo de su exterior frío había una calidez destinada solo para ella. Las semanas se convirtieron en meses. Claire intentó no soñar demasiado lejos, pero era imposible no hacerlo. Imaginó despertarse junto a él sin miedo, ser parte de su mundo, quizás incluso formar una familia algún día. Así que cuando la prueba de embarazo dio positivo, su corazón tembló. No de miedo, sino con una tímida alegría. Se sintió como una prueba de que su amor era real, de que algo bueno había surgido de toda la incertidumbre. Fue a su oficina una tarde después del trabajo, con el corazón latiéndole y las manos temblándole ligeramente. Él estaba sentado detrás de su escritorio, leyendo algo en su tableta, con las mangas remangadas, las luces de la ciudad entrando por el cristal detrás de él. Ella sonrió nerviosamente, le dijo que necesitaba hablar,
Cuando finalmente pronunció las palabras «Estoy embarazada», el mundo pareció contener la respiración. Por un momento, Henry no dijo nada. Luego se recostó, una sonrisa lenta, casi divertida, curvándose en sus labios. «¿Hablas en serio?», preguntó. Ella asintió. Su risa fue silenciosa al principio, luego más aguda, más fría. «Claire, eres una chica dulce», dijo levantándose, caminando alrededor del escritorio como si la inspeccionara desde la distancia. «Pero seamos realistas. Soy un CEO millonario y tú eres... ¿qué? ¿Una asistente? ¿Crees que así funcionan las cosas?». Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Sintió que la garganta se le cerraba. Él no estaba enojado. Eso habría sido más fácil de soportar. Estaba indiferente, distante, como si le hubiera contado algo trivial, algo indigno de preocupación. Intentó hablar, explicar que no lo había planeado, que no estaba pidiendo nada, pero él la interrumpió con un gesto de la mano. «Ocúpate», dijo simplemente, «y no conviertas esto en un drama». Sabías lo que era esto, esa noche. Ella salió del edificio bajo la lluvia torrencial, su visión borrosa no solo por las lágrimas, sino por la incredulidad. Las luces de la ciudad a su alrededor parecían cruelmente brillantes. Su teléfono sonó una vez, su número, pero no pudo contestar. A la mañana siguiente, su tarjeta de acceso no funcionaba. La compañía había reestructurado su puesto. Ni siquiera tuvo la oportunidad de limpiar su escritorio. Henry Black siguió con su vida, y Claire Harper desapareció de ella. Lo que él no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar, era que aquello que él había descartado tan fácilmente se convertiría en el corazón de la suya. Claire no recordaba el momento exacto en que decidió dejar Nueva York. No fue dramático. No hubo una maleta empacada bajo la lluvia, ni una última mirada al horizonte. Fue más silencioso que eso, un lento desmoronamiento de la esperanza, hasta que quedarse se sintió más pesado que irse. Encontró un mapa, cerró los ojos y señaló. El dedo aterrizó en un pequeño pueblo de Nueva Jersey del que nunca había oído hablar. Eso fue suficiente. Vendió lo poco que poseía, terminó su contrato de alquiler y se desvaneció de la ciudad donde su corazón se había roto y su vida había terminado. O así lo había sentido. El pueblo no se parecía en nada a Manhattan. Los edificios eran más bajos, las calles más tranquilas, la gente más lenta para hablar, pero más rápida para saludar con la cabeza. No había taxis tocando la bocina, ni carritos de café en cada esquina, ni el ajetreo de medianoche de gente persiguiendo algo urgente. Aquí, el tiempo se movía de manera diferente. Al principio, Claire lo odiaba. El silencio era ensordecedor. Extrañaba el caos, incluso el dolor que conllevaba. Pero a medida que su vientre crecía, también lo hacía su conciencia de que este era exactamente el lugar donde necesitaba estar. El ruido de la ciudad no le habría permitido escuchar lo que importaba. El sonido de diminutos latidos que pulsaban 3 veces en cada cita médica. Trillizos. La palabra la había aturdido cuando el médico la pronunció por primera vez. Se había quedado mirando la pantalla, las 3 pequeñas luces parpadeantes que probaban que había 3 vidas dentro de ella, no solo una. Rió y lloró al mismo tiempo. Sus manos temblaban en la camilla de examen. No era alegría ni miedo. Eran ambos, enredados en algo para lo que aún no tenía palabras. Se sentía demasiado grande para que un solo cuerpo lo llevara, emocional, física y financieramente. Pero no tenía elección. Y extrañamente, incluso en sus horas más oscuras, nunca consideró renunciar a ellos. El embarazo fue difícil. Sin apoyo familiar, sus padres habían desestimado su situación como vergonzosa
y se negaron a hablar con ella. Claire estuvo sola desde el principio. Su cuerpo cambió más rápido de lo que podía asimilar. Las facturas del hospital empezaron a acumularse incluso antes de que terminara el segundo trimestre. Los antojos se mezclaban con las náuseas. El sueño se convirtió en un extraño. Podía sentir a cada uno de sus bebés moviéndose en diferentes momentos, a veces todos a la vez, estirándola desde adentro. Cada patada le recordaba lo que venía. No solo bebés, sino una vida reconstruida desde cero. Trabajaba cuando podía. Aceptaba trabajos de edición freelance en línea, y cuando estos se agotaban, empezó a hornear en su pequeña cocina y a vender postres al café local. No era mucho, pero la mantenía a flote. Cuando los niños llegaron antes de tiempo, 6 semanas antes de la fecha prevista, fue durante una tormenta de nieve. El dolor llegó de repente, agudo y rápido, y el pánico que siguió casi la devora. Fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, un lugar con luces parpadeantes y enfermeras cansadas, y dio a luz a 3 bebés prematuros, pero que respiraban. Jake, Josh y Jaden. Sus nombres le vinieron como ecos, como si siempre hubieran estado esperando. Eran pequeños, demasiado pequeños, y tuvieron que permanecer en incubadoras durante semanas. Claire los visitaba todos los días, presionando su palma contra el cristal, susurrándoles entre lágrimas, cantándoles nanas desafinadas, pero llenas de amor. La deuda creció. Las facturas médicas llegaban como amenazas por correo. Claire racionaba la comida, vendía su computadora portátil y caminaba a todas partes para evitar los pasajes de autobús. El invierno le mordía la piel, pero abrigaba a sus hijos con ropa usada y mantas tejidas donadas por amables vecinos. El pueblo no hacía preguntas. Ofrecía ayuda de pequeñas maneras. Un pastel gratis dejado en su porche, un abrigo colgado en su puerta, una nota de un extraño diciendo que era vista, que era fuerte. Aún así, la soledad era una criatura con garras. Había noches en las que se sentaba en el suelo del baño y sollozaba, mordiéndose el puño para mantenerse en silencio y que los bebés no se despertaran. Extrañaba ser tocada, que le preguntaran, que la recordaran. A veces se miraba al espejo y no veía a nadie familiar, pero cada mañana se despertaba con 3 nuevas razones para seguir adelante. Jake fue el primero en sonreír, una sonrisa amplia y repentina. Josh se aferraba a su dedo como si nunca quisiera soltarlo. Jaden emitía pequeños ruiditos pensativos como si ya tuviera curiosidad por el mundo. A medida que crecían, también lo hacía su fuerza. Aprendió a alimentar a 3 bebés con 2 manos, a dormir en intervalos de 15 minutos, a mecer a uno mientras cambiaba a otro. La biblioteca local le ofreció un trabajo a tiempo parcial, colocando libros en estanterías y dirigiendo la hora del cuento para niños. Lo aceptó de buen grado. El olor a papel viejo y los rincones tranquilos se convirtieron en su paz. Después del trabajo, horneaba hasta altas horas de la noche, galletas, muffins, cualquier cosa que pudiera vender. Su cocina se convirtió en su santuario. Los niños aprendieron el ritmo de sus pasos, la suavidad de su voz, la cadencia segura de sus nanas. La vida no fue fácil. Nunca fue fácil, pero se volvió soportable, luego manejable y finalmente significativa. El dolor de su pasado aún persistía, pero ya no la definía. Claire había encontrado un tipo de alegría extraña y tierna, no en la vida que una vez había imaginado, sino en la que estaba construyendo con sus propias manos. Cada rodilla raspada que besaba, cada fiebre que calmaba, cada dibujo tonto colgado en la nevera, se convirtió en prueba de que el amor no necesitaba grandes gestos o comienzos perfectos.
A veces venía en la supervivencia. A veces venía en el tranquilo milagro de despertarse, abrazar a tus hijos y saber que lo lograste un día más. Henry Black lo tenía todo. Eso es lo que decía el mundo. De todos modos, su nombre aparecía en revistas financieras, listas de Forbes y en pantallas brillantes detrás de presentadores de televisión que hablaban de su ascenso con una mezcla de asombro y envidia. Era el hombre que convertía empresas moribundas en máquinas de miles de millones de dólares. Bienes raíces, tecnología, productos farmacéuticos, sus dedos estaban en cada pastel rentable y todo lo que tocaba parecía multiplicarse en valor. Poseía un ático con vistas a Central Park, varias casas de vacaciones en Europa y un jet privado que no llevaba logotipo, solo una elegante anonimia. Pero por mucho que adquiriera, nunca se sentía suficiente. Vivía de decisiones rápidas y consecuencias aún más rápidas. Cada mañana comenzaba con una avalancha de correos electrónicos y terminaba con una copa de algo añejo y caro que apenas probaba. Las mujeres iban y venían, hermosas, serenas, siempre vestidas para las fotografías. Se reían de sus chistes, le tocaban el brazo en galas benéficas y desaparecían sin resistencia cuando él dejaba de devolver las llamadas. No recordaba la mayoría de sus nombres. Su asistente llevaba una lista por si acaso necesitaba enviar un regalo de cumpleaños o flores. Rara vez lo hacía. Lo que nadie veía, lo que nadie sabía, era que a pesar del flujo interminable de lujo y atención, Henry se había cansado de los juegos, el ruido, la simulación. Cada vez que abría los ojos a una nueva mañana, era más difícil sacudirse la sensación de que algo faltaba. No algo material, no algo que pudiera comprar. Era más profundo que eso, casi como un dolor en el pecho que nunca desaparecía del todo. A veces, a altas horas de la noche, después de que terminaban las reuniones y el mundo se había aquietado por unas preciosas horas, se sentaba en el balcón de su ático y pensaba en ella. Claire. El nombre todavía le algo agudo e incómodo a la superficie. Casi había olvidado su cara, pero no del todo. Todavía podía imaginar cómo se veían sus ojos cuando estaba enojada, el sonido de su risa cuando no creía que nadie la escuchaba, la suavidad de su piel bajo sus dedos. Había sido diferente a las demás, tranquila, pero no aburrida, amable sin ser ingenua. No había querido nada de él, excepto su honestidad, y cuando él no se la dio, ella se había ido. No, esa no era la verdad. No solo se había ido, él la había empujado. Duro, recordaba la conversación, aunque intentaba no hacerlo. La forma en que ella había estado allí, temblando, su voz pequeña pero firme, diciéndole que estaba embarazada, y como él se había reído. Dios odiaba ese recuerdo. En ese momento le había parecido lo único que podía hacer. Reír, descartarlo, minimizar el pánico que le arañaba la garganta. No había sabido cómo responder a algo tan real, tan inesperado. Así que lo había aplastado, la había aplastado. Se dijo a sí mismo que era necesario, que estaba protegiendo su vida de caer en picada. Pero en el fondo, una parte de él había sabido que estaba cometiendo un error, uno que no podía deshacer. Se dijo a sí mismo que ella llamaría, que volvería y pediría apoyo. Las mujeres siempre lo hacían. Decían que no querían nada, pero finalmente regresaban con abogados y órdenes judiciales. Pero Claire nunca lo hizo. Desapareció. Sin correos electrónicos, sin mensajes, sin llamadas telefónicas enojadas, solo silencio, como si se hubiera borrado del planeta. Al principio se había sentido aliviado, luego curioso, luego confundido. Ahora, años después, estaba atormentado por ello. Nunca habló de ella,
ni a su junta directiva, ni a sus amigos. No es que tuviera muchos de esos. Su vida se basaba en transacciones, no en conexiones. Pero cuando cerraba los ojos, su voz todavía resonaba en lugares que pensaba que habían quedado en silencio hacía mucho tiempo. Y lo peor era que no sabía a dónde había ido, ni qué le había pasado. Había buscado una vez, discretamente, contratando a un investigador privado durante un mes, pero no encontraron nada útil. Ella había sido meticulosa. Cambió de dirección, desconectó números. Realmente había querido desaparecer, y lo había logrado. Henry intentó enterrarse en el trabajo, una y otra vez. Acuerdos más grandes, empresas más arriesgadas. Asistía a todos los eventos a los que era invitado. Donaba dinero a organizaciones benéficas. Compraba arte que ni siquiera le gustaba. Llenaba sus días de ruido. Pero el silencio siempre volvía. Y cuando pasaba por parques infantiles o escuchaba la palabra padre en una conversación, algo profundo en su estómago se retorcía. No sabía por qué seguía pensando en el niño. Quizás porque había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que algo suyo hubiera quedado atrás. Entonces no había querido una familia, pero ahora, la idea de que pudiera tener una sin siquiera saberlo, lo atormentaba. Él no creía en el destino, pero sí creía en las consecuencias, y ésta, temía, finalmente lo estaba alcanzando. Cada vez con más frecuencia se encontraba distraído. Durante las reuniones su mente divagaba. En medio de las citas, de repente, recordaba la expresión del rostro de Claire esa noche en su oficina. Un frío arrepentimiento se aferraba a él como una segunda piel. Y cuando se miraba al espejo, a veces no reconocía al hombre que lo miraba. Los trajes eran los mismos. La cara no había envejecido mucho, pero el vacío se había hecho más fuerte. No quedaba nada que perseguir. Lo tenía todo. Y sin embargo, todo en lo que podía pensar era en lo que podría haber perdido. Habían pasado 5 años, pero Claire aún recordaba cómo se sentía entrar en una habitación y no ser vista. No porque fuera tímida o olvidable, sino porque había aprendido a plegarse en los márgenes del mundo, a evitar la atención. Pero esa tarde fue diferente. Esa tarde llevaba un vestido azul largo que le había prestado una amiga, una prenda suave y fluida que la hacía sentir brevemente como alguien que pertenecía a un lugar grandioso. Su cabello estaba recogido sin apretar, sus pendientes eran de segunda mano y sus tacones tenían 2 años, pero nada de eso importaba. Estaba allí por los niños. La Estella Gala Benéfica había sido organizada por una fundación que proporcionaba asistencia médica a niños con enfermedades raras. La misma fundación que la había ayudado cuando sus hijos necesitaron terapia del habla y exámenes de desarrollo en sus primeros años. La habían invitado como invitada de honor, alguien que pudiera hablar de la importancia de su trabajo, alguien cuya historia recordara a la gente lo que las donaciones podían lograr. Claire había dudado al principio. No le gustaban los escenarios, los micrófonos o las miradas sobre ella, pero la fundación había hecho mucho por ellos. Les debía su presencia, si nada más. El restaurante donde se celebró el evento era un lugar de alta gama que ella nunca antes había soñado visitar. Todo candelabros, paredes de cristal y suelos pulidos que reflejaban la luz como un salón de baile de película. Ella sostenía la mano de Jake por un lado y la de Jaden por el otro. Josh caminaba justo delante, más seguro que el resto, su pajarita ligeramente torcida y sus ojos escaneando las mesas como si ya estuviera memorizando el lugar. Estaban vestidos igual, no porque ella pretendiera que fuera encantador, sino porque la ropa de segunda mano
y las tiendas de segunda mano habían hecho que la ropa, a juego, fuera práctica. Pantalones negros, camisas blancas, pequeños chalecos que ella había pasado la noche anterior planchando. La gente miraba. Al principio, Claire pensó que era porque ella no encajaba, pero luego se dio cuenta. Eran los niños. 3 caras casi idénticas, todas con la misma combinación inusual, cabello rubio oscuro y llamativos ojos azul grisáceo que no eran suyos del todo. Atraían la atención donde quiera que fueran, pero en esa sala llena de donantes ricos, a ellos no les importaba. Tiraban de sus mangas, susurraban preguntas, preguntaban por los postres en la mesa cerca del escenario. Estaban llenos de vida, ajenos a la tormenta que se gestaba al otro lado de la sala. Henry no tenía intención de asistir al evento en persona. Normalmente, su nombre y una considerable donación eran suficientes, pero esta vez, uno de los miembros de la junta de la fundación había insistido. Él era su mayor donante, después de todo, y una aparición personal significaría una mejor prensa y más dinero de otros que intentaran seguir su ejemplo. Así que llegó tarde, vestido con un traje oscuro y una sonrisa ensayada, listo para soportar otra noche de conversaciones educadas y charlas forzadas. Ya había empezado a planear su salida cuando algo, o más bien alguien, captó su atención por el rabillo del ojo. Se giró. Al principio no estaba seguro de lo que veía. La mujer reía suavemente, arrodillada junto a un niño. No, 3 niños, ajustándole la pajarita a uno mientras los otros tiraban de sus mangas. Se levantó lentamente, elegante de una manera que no tenía nada que ver con la riqueza. Su rostro se volvió hacia la luz, y por un momento todo a su alrededor se desvaneció en la nada. Era ella, Claire. Su mente se tambaleó. Se veía diferente, más madura quizás, no en edad, sino en profundidad. El peso de la vida había dejado una marca en ella, pero irradiaba algo más poderoso que el maquillaje o el estilo. Confianza, gracia. Ahora se mantenía más erguida, sin miedo a la habitación, y los niños, 3 de ellos, cada uno un espejo de sí mismo. Se les secó la boca. Su corazón golpeaba contra sus costillas. No podía ser. Dio un paso adelante. Luego se detuvo. La gente seguía hablando a su alrededor, copas tintineando, música sonando suavemente, pero todo sonaba como si viniera de detrás de una pared. Claire se giró ligeramente, y sus ojos se encontraron. Por un segundo, solo un segundo, su rostro no registró nada. Luego, el reconocimiento la golpeó como un rayo. Su sonrisa se congeló. Su mano instintivamente se extendió hacia los niños, acercándolos. Uno de ellos lo notó y miró hacia Henry, curioso, pero Claire rápidamente lo distrajo con una pregunta, desviando su atención. Henry no podía moverse, solo miraba. Ahí estaban. No un niño, 3 reflejos perfectos, su cabello, sus ojos, su mandíbula. Sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. No podía respirar bien, no podía pensar. Todos los años que había pasado, preguntándose si ella lo había llevado a cabo, si alguna vez había habido un bebé, se acababan de hacer añicos bajo el peso de la realidad. Ella no solo había tenido a su hijo, había criado a 3 hijos, sola, sin él, sin una palabra. Claire desvió la mirada. No caminó hacia él, no sonrió. Simplemente se giró y llevó a sus hijos hacia la zona de asientos, tranquila y serena, como si él no fuera más que una cara en la multitud. Eso dolió más que cualquier acusación a gritos. Ella no lo necesitaba. Eso estaba claro. Y de alguna manera, esa verdad caló más hondo que el momento en que ella le había dicho que estaba embarazada. Henry se sentó finalmente, pero no escuchó ni una palabra de los discursos. La comida frente a él
permaneció intacta. Sus ojos permanecían fijos en Claire, en los niños, tratando de reconstruir la historia de los años que había perdido. Pensó en todas las salas de juntas en las que se había sentado, todas las noches en vela que había llenado con victorias vacías. Mientras él buscaba más, ella había estado construyendo algo real. No sabía cómo procesarlo. Solo sabía una cosa con certeza: nunca volvería a ser el mismo. Henry no durmió esa noche. Después de la gala benéfica, regresó a su ático, pero el silencio del espacio se sentía diferente ahora. No pacífico, no espacioso, simplemente hueco. Se quedó junto a la ventana, viendo parpadear las luces de la ciudad, el horizonte extendiéndose a lo lejos, y todo en lo que podía pensar era en lo que había visto. 3 niños, sus hijos, Claire. Los últimos 5 años se habían desarrollado sin él, y sin embargo, la prueba de esos años perdidos había estado a pocos pies de distancia, vestida con chalecos y curiosidad de ojos grandes, llevando su rostro como si la naturaleza hubiera tomado un plano y lo hubiera copiado 3 veces. Los niños tenían sus ojos, sin duda, y eso era lo que más lo atormentaba. No solo se parecían a él, llevaban su sangre, su nombre, aunque aún no lo supieran. Durante días, Henry no pudo concentrarse. Las reuniones se volvían borrosas, las palabras se convertían en estática. Su mente se negaba a obedecer sus órdenes. Era como si una presa se hubiera roto en su interior, y todo lo que había reprimido durante años regresaba con una fuerza implacable. Siempre se había enorgullecido de su control. Controlaba mercados, personas, salas de juntas, resultados. Pero esto era algo sobre lo que no tenía poder. Claire había vivido una vida entera sin él. No solo había sobrevivido, había criado a 3 niños convirtiéndolos en seres humanos brillantes, alegres y hermosos. Y él ni siquiera había conocido sus nombres. Sabía que no podía acercarse a ella esa noche, no con los donantes alrededor, no con cámaras y ojos curiosos. Ella no lo había mirado como un hombre al que alguna vez amó u odió. Lo había mirado como a un extraño, y peor, como a una amenaza. Eso le quemó de una manera que no esperaba. Una vez la había hecho reír en los ascensores. La había hecho suspirar en su pecho. Ahora ni siquiera le permitía acercarse a sus hijos. La semana siguiente encontró su dirección. No fue difícil. Tenía recursos que la mayoría de la gente no tenía, pero no llamó a su puerta. Todavía no. En cambio, condujo hasta el pequeño pueblo al borde de Nueva Jersey, donde ella vivía ahora. No se parecía en nada a la ciudad. Ni rascacielos, ni coches negros, ni cafeterías con menús de cuero. Las calles estaban bordeadas de árboles descoloridos, niños en bicicleta, perros persiguiendo hojas. Parecía el tipo de lugar al que la gente iba para desaparecer, o quizás para sanar. Y en medio de todo estaba Claire, caminando por la acera con una bolsa de papel de la compra, sus hijos brincando delante, sus risas sonando como música que no había sabido que extrañaba. Al principio, observó desde la distancia. Se odiaba a sí mismo por ello, pero no podía evitarlo. Estacionó a unas pocas cuadras de su casa y se sentó en el coche durante horas, a veces solo para verlos caminar a la escuela o regresar del parque. Estaban llenos de energía, moviéndose constantemente, hablando sin parar. A Jake le gustaba saltar sobre las grietas de la acera. Josh llevaba un cuaderno, carabateando cosas como un detective en miniatura. Jaden hacía preguntas que nadie podía responder, el tipo de preguntas salvajes y curiosas que hacían reír a Claire y despeinarle el cabello. Henry era un extraño en todo eso, observándolos como un hombre que mira a través de una ventana de cristal hacia un mundo al que no merecía entrar.
Pero eso no le impidió volver. Empezó a aprender sus rutinas. Escuela a las 8, los turnos de Claire en la biblioteca durante el día. Paseos vespertinos. Helado los viernes. La observaba hablar con los vecinos, arreglar la chaqueta de un niño, cargar a otro cuando se quedaba dormido en su hombro. Seguía siendo la misma Claire. Práctica, cálida, paciente, pero ahora había algo más fuerte en ella. Un tipo de acero que no había notado cuando era más joven. Había enfrentado el mundo sola y había salido no rota, sino forjada. Eventualmente no pudo mantenerse alejado. La primera vez que habló con ella de nuevo fue en el estacionamiento de la escuela. Ella estaba cargando mochilas en el coche cuando él se acercó. Su cuerpo se puso rígido instantáneamente, como si lo percibiera antes de verlo. Sus ojos se entrecerraron, cautelosos, calculadores. Les dijo a los niños que esperaran en el coche. Luego se volvió hacia él. «¿Qué haces aquí?» Su voz no era de enojo, pero tampoco de amabilidad. Quería decirlo todo a la vez. No lo sabía. Me equivoqué. Lo siento. Se parecen a mí. Quiero ser parte de sus vidas. Quiero saber sus nombres, sus sueños, sus miedos. Pero ninguna de esas palabras salió bien. En cambio, dijo algo seguro, algo débil. Solo quería verte. A ellos. Claire no se inmutó. Los viste. Ahora vete. Él no se fue. Regresó al día siguiente. Y al día siguiente. No siempre para hablar, sino solo para estar cerca. Eventualmente, ella dejó de despedirlo con palabras y comenzó a usar el silencio en su lugar. Fue una mejora. Él comenzó a dejar cosas, de forma anónima, al principio. Una donación a la fundación que la había ayudado. Un sobre dejado en la escuela. Cubriendo el valor de un año de útiles. Reparaciones hechas al sistema de calefacción de la biblioteca. Nunca firmó su nombre. Pero ella lo sabía. Siempre lo supo. Ella lo confrontó una vez, preguntándole si estaba tratando de comprar su entrada a sus vidas. Él le dijo que no. Le dijo que no esperaba nada. Solo quería ayudar. No pidió ver a los niños. No presionó. En cambio, intentó estar presente, en la periferia. Tranquilo, cuidadoso. Y finalmente, lo notaron. Josh fue el primero en preguntar. ¿Por qué ese hombre se parece a nosotros? Claire no tenía una respuesta preparada. En ese momento, no. Pero la pregunta persistió. Los niños eran demasiado jóvenes para entender toda la historia, pero eran inteligentes, veían cosas. Comenzaron a saludarlo cuando pasaba. Jake una vez corrió delante de Claire para saludarlo. Jaden le preguntó si le gustaban los dinosaurios y le enumeró sus 5 favoritos sin esperar una respuesta. Henry se arrodilló. Respondió a cada pregunta. Escuchó cada historia. No intentó apresurar nada. No habló de paternidad. Simplemente apareció. Claire observaba todo con atención y cautela. Mantenía su distancia emocionalmente, pero no podía negar lo que veía. Henry no era el hombre que se había reído en su cara hacía 5 años. Ese hombre no habría esperado horas fuera de una escuela solo para echar un vistazo. Ese hombre no habría arreglado una tubería con fugas en la biblioteca de forma anónima. Ese hombre no habría comprado una casa modesta a 5 cuadras de la suya y empezado a pasar más tiempo en un pueblo sin salas de juntas ni prensa. Este hombre estaba intentando, con cada acción silenciosa, compensar 1000 errores ruidosos. Eventualmente, ella accedió a que los acompañara al parque, luego a una cena, luego a una obra de teatro escolar. Lenta y dolorosamente, él comenzó a formar una presencia en sus vidas, aún no como padre, pero como algo cercano. No lo dio por sentado, no lo tomó a la ligera. Por primera vez en su vida, Henry Black estaba construyendo algo que no podía ser calculado ni negociado. Y con cada día que pasaba, se dio cuenta de que lo quería
más que cualquier cosa que hubiera poseído. Claire sabía que era hora de decírselos. Lo había pospuesto durante semanas, incluso meses, siempre convenciéndose de que eran demasiado jóvenes o de que no era el momento adecuado. Pero la verdad pesaba mucho en su pecho y se volvía más pesada cada vez que sus hijos preguntaban quién era ese hombre, el que a veces se esperaba cerca de la puerta de la escuela, que aparecía en eventos de fin de semana y permanecía tranquilamente en segundo plano, nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Ya no era solo curiosidad. Jake había empezado a dibujarlo en su cuaderno de bocetos, siempre con los mismos ojos azul hielo y la postura rígida. Jaden había empezado a saludarlo como si fuera un juego. Pero Josh tenía preguntas. Siempre tenía preguntas. Él fue quien preguntó, una noche tarde mientras se cepillaba los dientes, ¿es nuestro tío o algo así? Claire se detuvo, con el cepillo de dientes en la mano, el corazón acelerado. Fue tan casual, tan inocente. Podría haberse reído, podría haber inventado una mentira, pero el tiempo de las mentiras había pasado. Esa noche, después de acostarlos, se sentó al borde de sus pies, cubiertos con la manta, y les dijo la verdad. Comenzó lentamente, con cuidado, eligiendo sus palabras como si caminara sobre una cuerda floja. Les habló de Nueva York, de la vida que había vivido antes de que ellos nacieran. Les habló de su padre, no como un villano, no como un mito, sino como un hombre que una vez había cometido un terrible error. No lloró, aunque la garganta se le apretó. No habló con amargura, aunque el pasado todavía escocía. Los niños escucharon, cada uno a su manera. Jake jugó con un hilo suelto de la manta, pero no interrumpió. Jaden miró al techo, parpadeando lentamente. Y Josh, su hijo mayor por 3 minutos, su pequeña alma vieja, se sentó muy quieto y observó su rostro todo el tiempo. Cuando ella dijo su nombre, hubo un largo silencio. Josh finalmente susurró. «Pero él ha estado aquí. ¿Por qué no dijo nada?» Claire juntó las manos e intentó mantener la voz firme. ¿Por qué no quería quitarles nada? ¿O a mí? Pensó que tal vez ya no merecía ser parte de sus vidas. Jaden inclinó la cabeza, confundido. ¿Es por eso que siempre se ve triste cuando nos ve? Claire sonrió, aunque sus ojos brillaron. Quizás, o quizás, solo tiene miedo. Jake se inclinó hacia adelante, susurrando como si compartiera un secreto. ¿Podemos hablar con él la próxima vez? Claire hizo una pausa, luego asintió. Solo si quieren. La próxima vez que vieron a Henry, el cambio fue sutil pero sísmico. Los chicos se acercaron a él. Le hicieron preguntas, hablaron de la escuela y de sus películas favoritas. Jake le mostró un dibujo. Jaden lo invitó a una feria de ciencias. ¿Y Josh? Josh observó. No habló mucho, al principio, pero tampoco se alejó. Y eso significó todo. Henry no intentó apresurarse en el papel. No se declaró su padre. No exigió nada. Los dejó acercarse a él a su propio ritmo. Escuchaba más de lo que hablaba. Se sentaba en las duras gradas del gimnasio durante los eventos escolares. Aplaudía más fuerte que nadie en los concursos de ortografía y llevaba bocadillos a los partidos de fútbol. Les preguntaba sobre sus días. Recordaba los nombres de sus maestros. Ayudaba con las tareas cuando Claire estaba demasiado cansada para sentarse erguida. Lentamente se formó un ritmo. No el tipo de ritmo con el que nacen las familias, el tipo que se construye con tiempo, paciencia y la decisión de seguir apareciendo. Claire observó el cambio en él, no con una esperanza ingenua, sino con una observación cautelosa. Este no era un hombre que actuara para llamar la atención. Era alguien que se despojaba de capas que ni siquiera sabía que llevaba.
Los trajes se volvieron menos ajustados, el teléfono menos pegado a su palma. Sus conversaciones pasaron de pronósticos trimestrales a historias sobre dinosaurios y cómics. Empezó a pasar más tiempo en su pueblo que en la ciudad. Finalmente, dejó de regresar a Nueva York durante días. Su equipo aprendió a adaptarse. Lo llamaron liderazgo remoto. Pero Claire sabía la verdad. Simplemente había dejado de necesitar el ruido. La gente de su círculo social no lo entendía. Algunos pensaron que estaba pasando por una crisis. Otros susurraban a sus espaldas en galas de recaudación de fondos y eventos de networking. Ha cambiado, decían, como si fuera un diagnóstico. Henry los escuchaba, pero no le importaba. Por primera vez en su vida, estaba construyendo algo que no se medía en números o logros. Era más desordenado, requería más paciencia de la que jamás había tenido, y le importaba más que cualquier otra cosa. Compró una casa modesta a solo unas calles de la de Claire. No una mansión, no una declaración. Un hogar con suelos que chirriaban y un patio lo suficientemente grande para que 3 niños corrieran salvajemente. La gente de bienes raíces se había quedado confundida cuando él rechazó las propiedades de lujo. Él solo sonrió y dijo: «No es para mí, es para ellos». Claire se encontró apoyándose en él más de lo que esperaba. Al principio, era solo para recogerlos de la escuela cuando su turno terminaba tarde. Luego fue para citas médicas, planificación de fiestas de cumpleaños, compras de comestibles. Encontraron un equilibrio, como piezas de rompecabezas que encajan lentamente. Todavía tenían sus diferencias. A veces surgían discusiones sobre la crianza, sobre los límites, sobre las cicatrices dejadas atrás. Pero no eran destructivas. Eran honestas. Los niños comenzaron a llamarlo papá, no porque alguien se lo dijera, sino porque la palabra comenzó a sentirse correcta. Josh fue el último en decirlo. Sucedió en una tranquila tarde de domingo, durante un paseo por el parque. Se tropezó y se raspó la rodilla. Claire corrió, pero Henry estaba más cerca. Él levantó al niño suavemente, le quitó la tierra de las manos y dijo: «¿Estás bien, campeón?». Josh se aferró a él con fuerza. Enterró su rostro en el hombro de Henry y susurró: «Gracias, papá». A Claire se le cortó la respiración. Henry se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Luego lo abrazó más fuerte. No fue un gran momento. No hubo testigos ni aplausos. Solo una rodilla raspada y una palabra susurrada que tenía más peso que cualquier cosa que Henry hubiera ganado antes. En aquel pequeño pueblo, con sus calles tranquilas y su encanto de segunda mano, Henry finalmente aprendió lo que significaba amar no con gestos, sino con constancia, no con poder, sino con presencia. Y mientras la primavera florecía a su alrededor, el pasado comenzó a aflojar su agarre. El dolor no desapareció, pero se suavizó. Se convirtió en parte de la base que estaban construyendo, en lugar de una herida sin atender. Y por primera vez en su vida, Henry Black no solo tenía una razón para quedarse, tenía un hogar. Comenzó con un resfriado. Nada grave, había pensado Claire. Solo una tos que persistía más de lo normal. Un poco de fatiga, un dolor de cabeza que iba y venía. Lo ignoró. Como madre de 3 niños había aprendido a superar la incomodidad. No podía permitirse el lujo de ralentizar. No cuando había almuerzos que preparar, calcetines que encontrar, horas de cuentos que organizar en la biblioteca, facturas que gestionar, cenas que cocinar. Sus días se basaban en el movimiento y se había acostumbrado a ignorar las señales que su propio cuerpo le enviaba, un hábito formado por necesidad. Pero esta vez, su cuerpo no la dejó ignorarlo por mucho tiempo. La tos se profundizó,
se volvió dolorosa. Su energía se agotaba más rápido de lo que podía reponerla. Una mañana, mientras doblaba la ropa, la habitación giró tan repentinamente que tuvo que sentarse en el suelo, agarrando la tela en sus manos, mientras esperaba que el mareo pasara. Esa noche se saltó la cena, diciéndoles a los niños que solo necesitaba acostarse. A la mañana siguiente no pudo levantarse de la cama. Su fiebre se disparó. Su pecho le quemaba con cada respiración y sus extremidades sentían que pesaban más que todo su cuerpo. Josh fue quien la encontró. Había venido a preguntar sobre su proyecto de ciencias, pero se detuvo en seco en la puerta. Claire estaba acurrucada de lado, con la cara enrojecida, la respiración superficial. Su pequeña voz la llamó, pero ella no respondió. Corrió a buscar a sus hermanos, y luego, juntos, temblorosos y asustados, llamaron a la única persona en la que podían pensar, el hombre que les había prometido que siempre estaría allí. Henry no dudó. Contestó el teléfono al primer timbrazo. La voz de Claire no estaba al otro lado. Era Jake, asustado e inseguro, preguntándole si podía venir rápido porque mamá no se despierta bien. El motor del coche de Henry rugía en un minuto. Se saltó más semáforos en rojo esa mañana que en toda su vida. Cuando llegó, los niños estaban sentados en la sala de estar, abrazados fuertemente. Henry no hizo preguntas. Corrió a la habitación de Claire y la encontró apenas consciente, murmurando incoherentemente, con la piel ardiendo de fiebre. El pánico le subió a la garganta, pero lo reprimió. No era momento de desmoronarse. Llamó a una ambulancia, le empacó una bolsa sin saber qué incluir y la llevó suavemente por las escaleras como si fuera de cristal. Los niños lo observaron con los ojos muy abiertos, su confianza aferrándose a él como un salvavidas. La habitación del hospital era estéril, demasiado blanca, demasiado fría. Las máquinas emitían pitidos suaves. Claire tenía neumonía, grave, agresiva y empeorada por el agotamiento y la deshidratación. Los médicos le dijeron que probablemente había ignorado los síntomas durante semanas, quizás más tiempo. Dijeron que necesitaba reposo, líquidos, antibióticos, monitoreo constante. Dijeron que debía prepararse para una larga estancia. Así que Henry se quedó. No se separó de su lado. Montó una camilla en la habitación y se negó a ser movido. Le sostuvo la mano durante la noche, incluso cuando ella estaba demasiado lejos para sentirlo. Le apartó el cabello de la cara. Le susurró cosas que ella no podía oír. Se disculpó una y otra vez, no solo por el pasado, sino por no haber visto antes cuánto había estado cargando sola. En esas tranquilas noches de hospital, algo cambió en él. Antes había sabido que la amaba. Había sabido que quería ser padre. Pero esto era diferente. Esto ya no era sobre la redención. Esto era sobre la devoción. Devoción real. La clase que no pedía nada a cambio. Durante el día cuidaba a los niños. Preparaba el desayuno con tostadas quemadas y panqueques irregulares. Ayudaba con las tareas. Ataba los zapatos. Encontraba mochilas perdidas. Se sentaba con ellos por la noche hasta que se dormían. Leyó el libro de dinosaurios favorito de Jaden hasta que pudo recitarlo sin mirar. Escuchó a Josh hablar sobre el sistema solar, incluso cuando el niño repetía los datos 3 veces seguidas. Dejó que Jake llorara en su pecho cuando extrañaba demasiado a Claire, como para fingir que estaba bien. No tenía todas las respuestas, no era perfecto. Todavía estaba aprendiendo, pero estaba presente, estaba intentando. Y los niños comenzaron a apoyarse en él, no porque se lo dijeran, sino porque querían hacerlo. Cuando Claire finalmente despertó,
Con el cuerpo débil y tembloroso, lo primero que vio fue a Henry durmiendo en la silla junto a su cama, la cabeza inclinada en un ángulo incómodo, ojeras bajo los ojos, su mano aún sostenida por la suya, incluso dormido. Al principio no pudo hablar. No tenía fuerzas, pero lloró. Lágrimas silenciosas y agradecidas que cayeron sobre la almohada y desaparecieron en la tela. Cuando Henry se movió y vio sus ojos abiertos, tampoco habló. Solo exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Se inclinó, apoyó suavemente su frente en la suya y dejó que el silencio dijera lo que las palabras no podían. La recuperación fue lenta. Hubo semanas de visitas de seguimiento, medicamentos, instrucciones estrictas. Claire se sentía frustrada por las limitaciones de su cuerpo, pero Henry se negó a dejarla mover un dedo más de lo necesario. La llevaba a las citas, abastecía su cocina, arreglaba el permiso de trabajo con la supervisora de su biblioteca. Incluso aprendió a trenzar el cabello de Jaden cuando Claire no podía levantar los brazos el tiempo suficiente para terminar la tarea. No tuvieron una conversación dramática sobre lo que todo aquello significaba. No hubo declaraciones ni discursos. En cambio, hubo 1000 pequeños momentos que hablaron más fuerte. Claire despertando para encontrar una taza de té humeante junto a su cama. Henry sentado tranquilamente a su lado, respondiendo correos electrónicos con una mano para poder sostener la suya con la otra. Los niños riendo en la habitación contigua mientras él intentaba seguir una complicada receta de panqueques. Porque a mamá le gustan los de arándanos y en los espacios entre todo nació algo nuevo. No solo confianza, sino paz. Henry ya no intentaba ganárselos, no intentaba hacer las paces, simplemente vivía con ellos, por ellos, entre ellos. Se notaba en la forma en que no se inmutaba cuando Claire se irritaba por el agotamiento, en la forma en que la cargaba cuando sus piernas flaqueaban en el pasillo, en la forma en que rezaba. Realmente rezaba, por su salud por la noche, mucho después de que los niños se hubieran dormido. Claire había pensado una vez que sanar significaba olvidar. Ahora lo sabía mejor. Sanar era recordar y elegir amar de todos modos. Era dejar que el pasado existiera sin dejar que definiera el futuro. Y a medida que recuperaba sus fuerzas, rodeada por la familia que había construido, desordenada, imperfecta, hermosa, se dio cuenta de algo más. Henry no solo se había convertido en una parte de sus vidas, se había convertido en la razón por la que estaban completos. La primavera regresó como una promesa, suave y lenta, derritiendo las últimas capas de nieve de los tejados y despertando la tierra con una calidez cautelosa. Los árboles fuera de la ventana de Claire comenzaron a brotar con pequeñas hojas verdes, tímidas al principio, luego más valientes con cada día. Los azafranes asomaron por la tierra. El sol se demoraba un poco más cada tarde, y el aire olía a lluvia y nuevos comienzos. Para Claire fue la primera estación en años que no se sintió como supervivencia. Se sintió como respirar, como llegar. Su fuerza había regresado gradualmente, no de golpe. Había días en los que todavía tenía que sentarse después de una caminata corta, y noches en las que el dolor en sus pulmones le recordaba lo cerca que había estado de desaparecer. Pero Henry había estado allí para todo, no acechando, no asfixiando, simplemente constante. Se había integrado en el tejido de su vida tan completamente que Claire ya no recordaba cómo había sido pasar un día sin verlo en ella. Ya no lo cuestionaba cuando escuchaba sus pasos en la cocina, o lo veía doblando la ropa,
o encontraba su té favorito ya preparado y esperándola en el porche. Era como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. Pero la vida había tomado un desvío largo y doloroso para traerlo a casa. Los niños también habían florecido. Con Henry presente, algo en ellos había cambiado. No un cambio en el comportamiento, sino una profundización del espíritu. Reían más fuerte, discutían con más confianza, sabiendo que alguien además de su madre intervendría con calma autoridad. Regresaban de la escuela ansiosos por contarles sus historias a dos adultos. Se acurrucaban con Claire para dormir y luego arrastraban a Henry a la habitación también, exigiendo que hiciera las voces de la historia porque las suyas eran más divertidas. La casa ya no se sentía como un lugar de esfuerzo constante. Se sentía como familia, no remendada, no prestada, real. Una tarde a finales de marzo, casi un año después de la gala donde Henry había visto a Claire de nuevo, él le preguntó si estaría dispuesta a ir con él a una cena. Nada formal, prometió. Ni donantes ni reporteros, solo cena. Ella dudó, pero aceptó. Había algo en su voz, no ansiedad, sino intención. No pudo decir que no. Les preguntó a los niños si querían venir, y ellos se iluminaron, ya poniéndose camisas de botones y arreglándose el pelo con más cuidado de lo habitual. Cuando llegaron al restaurante, Claire lo reconoció de inmediato. Era el mismo lugar donde se había celebrado la gala benéfica el año anterior, la noche en que todo había cambiado. El recuerdo la golpeó con un extraño peso. Esa tarde la había destrozado. Esta, sospechaba, podría recomponerla. Dentro la habitación había sido reorganizada. No había mesas redondas, ni paletas de subasta, ni copas de champán tintineantes. Solo una larga mesa de madera puesta para 5, cubierta con suave luz de velas y flores silvestres en jarrones de cristal. Alguien había puesto una lista de reproducción de jazz, tranquilo, y piano instrumental. El personal los conocía por su nombre. Todo había sido preparado con antelación. La popular escena transcurrió entre risas y pequeños derrames, con Jaden derribando su zumo, Jake colando panecillos extra y Josh corrigiendo al camarero sobre el nombre científico de la hierba de su sopa. Claire observaba todo con una sonrisa asomando a sus labios, su mano apoyada suavemente cerca de la de Henry. No necesitaban tocarse. Estaban conectados de una manera que iba más allá de lo que los dedos podían alcanzar. Después del postre, los niños fueron invitados a la cocina trasera para recorrer la panadería, algo previamente arreglado con un guiño cómplice de Henry. En el momento en que los tres desaparecieron por la esquina, Henry se levantó lentamente y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. A Claire se le cortó la respiración, incluso antes de que él se moviera. No se arrodilló como hacían los hombres en las películas. No sacó una caja de terciopelo con un diamante que deslumbraba la vista. En cambio, se arrodilló frente a ella, sosteniendo una sencilla alianza de plata entre sus dedos, y la miró con una vulnerabilidad que nunca había visto en el hombre que una vez gobernó salas de juntas e infundió miedo con una mirada. No pidió perdón. Eso ya se había concedido de 1000 formas silenciosas. No suplicó amor. Sabía que lo tenía, aunque ninguno de los dos había pronunciado las palabras en voz alta. En cambio, pidió una oportunidad. Una oportunidad no para reescribir el pasado, sino para construir el futuro, junto con los 3 niños que ya lo llamaban papá, sin dudarlo. Su voz no tembló, pero había algo crudo en ella. No te pido que olvides nada. Te pido que me elijas a mí, ahora, sabiendo todo lo que sabes. Quiero ser tu compañero,
No tu rescate, no tu disculpa, simplemente tuyo. Claire lo miró. Realmente lo miró. No como el hombre que una vez le rompió el corazón. No como el extraño que había estado al borde de un patio de escuela meses atrás, sino como el hombre que le había sostenido la mano durante su enfermedad, que había memorizado su rutina para dormir, que había aparecido cuando más importaba. No lloró, no dudó, simplemente asintió. Luego susurró una palabra. Sí, no hubo aplausos, ni un beso dramático. Solo una exhalación silenciosa de ambos, como si algo pesado finalmente se hubiera soltado después de haber sido cargado durante demasiado tiempo. Los niños regresaron corriendo a la habitación momentos después, ya en medio de una discusión sobre quién había visto la galleta más grande en la cocina. Josh fue el primero en notar el anillo. Sonrió. «Espera, ¿ustedes se van a casar?» Claire se rió, buscando la mano de Henry. «No», dijo mirándolos a los cuatro. «Nos estamos convirtiendo en una familia, oficialmente». Esa noche, mientras conducían a casa bajo el pálido resplandor de las luces de la calle, Claire miró por la ventana y pensó en lo lejos que habían llegado todos. Los pedazos rotos de su pasado todavía eran parte de ella, pero ya no cortaban. Formaban un mosaico imperfecto y hermoso, unido por el perdón, el esfuerzo y el amor que eligió quedarse. No habían empezado de nuevo. No había habido un borrón y cuenta nueva, pero habían empezado de nuevo desde donde realmente importaba. No al principio, sino en el punto de inflexión, donde el amor no grita, se muestra. Donde el dolor no termina la historia, reescribe el siguiente capítulo. Donde la familia no es algo que se hereda, es algo que se construye, un día valiente a la vez.